Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, y les comentábamos que hoy día vamos a estar justamente analizando y conversando con distintos actores respecto de este 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado, que por supuesto todavía convulsiona mucho a nuestro país. Y para poder hablar, también reflexionar al respecto, es que ya estamos conectados con nuestra invitada del día de hoy, es la cientista política Leslie Briceño, quien es una habitual de nuestra casa, siempre nos acompaña y queríamos invitarla en este día que marca también un hito importante en este 2023 con estos 50 años de conmemoración. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Leslie. Hola, muchas gracias por la invitación, muy buenos días, muy tempranito hoy día. Sí, muy tempranito. Sabemos que es un día que también tú tienes una agenda bien ocupada, Leslie, y ya lo decíamos, son 50 años, se había estado preparando bastante, si bien la agenda de, por lo menos del gobierno, se enredó un poco en el camino, de todas maneras es un día bien especial el de hoy. ¿Dónde estamos como sociedad chilena a 50 años del golpe de Estado, Leslie? Oye, es bastante compleja la pregunta porque efectivamente ha sido, o sea, si lo miramos en el largo proceso de estos 50 años, probablemente y por algunos datos que ya tenemos, ayer salió, o por lo menos yo ayer miraba la encuesta Criteria en torno a la polarización de la sociedad y estamos en una sociedad un poquito más polarizada que hace 10 años atrás. Pensemos lo que han sido las conmemoraciones del 11 de septiembre, los últimos, cuando fueron los 30, cuando fueron los 40 años. Es interesante como había un discurso desde la clase política bastante claro. Los 30 años fue un poco la idea del nunca más, los 40 años, lo que señalaba el expresidente Sebastián Piñera sobre los cómplices pasivos, como marcando hitos desde la autoridad política, desde el Ejecutivo, pero también desde el gobierno también, pero también con un discurso muy transversal. Hoy día eso lamentablemente no se ve. Probablemente la conmemoración que anhelaba el gobierno y el presidente Gabriel Boric no es la que efectivamente se está dando. Se buscaba algo mucho más transversal, ya pasando por los impases que antes han tenido desde el mundo, incluso desde la cultura, 3 ministros de cultura durante este gobierno, que tiene un elemento cultural importante, lo que es la conmemoración de los 50 años, un delegado asociado a la conmemoración que tampoco logró cumplir con su objetivo. Entonces, varias cosas que han ido ocurriendo en el proceso y eso lógicamente refleja un poco no solamente la polarización, sino que también los problemas al interior del gobierno y también de nosotros como sociedad frente a un acontecimiento como es el 11 de septiembre. Leslie, leía que el fin de semana también en una de las entrevistas por este tema, el presidente Boric, respecto a la crispación política, cuando se le preguntaba y obviamente cuando los partidos de oposición no aceptan firmar este acuerdo, este compromiso por la democracia, él mencionaba también que había gran parte de esto más allá de como en convicción o de que, por ejemplo, no estuvieran de acuerdo con el texto, o que en el fondo estuvieran como defendiendo lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73. Lo que estaba pasando también es que tenía que ver con esta polarización más que nada como para la galería, para lo que querían algunas personas, más que los partidos lo creyeran realmente. ¿Qué opinas tú al respecto desde ese punto también de cómo ha estado la oposición o en este 2023 versus, por ejemplo, hace 10 años que lo mencionaba recién? Yo creo que aquí lo que ha ocurrido un poco con la oposición, que hace 10 años era gobierno, ojo, que es muy interesante que hace 10 años no tenía inconveniente en hablar de golpe de Estado, con algunos matices dentro de los sectores más tradicionales de la derecha y la centro-derecha, que no tenía problemas en condenar las violaciones de los derechos humanos. Hoy día nos damos cuenta un poco cómo se ha ido relativizando dentro de cierto sector político todo lo que tiene que ver con el golpe propiamente tal. Y claro, es una derecha súper distinta porque uno, o sea, y ojo, con dirigentes que estaban hace 10 años atrás y que uno dice, ¿cómo? ¿Por qué hace 10 años atrás no tuvieron problemas en esto? No tuvieron problemas en respaldar
bueno, el actual expresidente Piñera en relación a los cómplices pasivos, en relación a lo que fue la conmemoración de los 40 años. Entonces, hay algunos elementos que uno, y además agregando eso, que uno mira la declaración de Chile Vamos y es muy similar a la declaración que hizo el gobierno. Entonces, no es que hayan sido declaraciones totalmente distintas, hay algunos énfasis obviamente que se hicieron. Ayer el nuevo presidente de Renovación Nacional le hablaba un poco como de las formas en que se había realizado el proceso de conversación entre el gobierno y la oposición, pero en general este ánimo crispado se está viendo en todo ámbito. Y un poco también buscando desde la oposición cuál es el rédito político que me puede ser más utilizable al final. Probablemente hay una percepción dentro de ciertos sectores de la derecha y de la centro derecha que es todavía que se usan para justificar el quiebre de la democracia el 11 de septiembre de 1973 y que hoy día, y lo he revisado en diferentes redes sociales y no solamente en redes sociales, sino que además en entrevistas, etcétera, del mundo político, que hoy día incluso no solamente hay una justificación y una reivindicación, sino que además también uno podría incluso interpretar de que hay un ánimo de que esto podría volver a ocurrir si es que las condiciones políticas fuesen similares a las que ocurrían en ese periodo de tiempo. Entonces, ahí hay un elemento que obviamente que trae algún tipo de rédito político, porque no solamente es un sector de la derecha y la centro derecha, sino que también son sectores dentro de nuestra sociedad que están pensando así. Y eso es un problema, porque es algo que puede afectar, es un problema en el sentido de que puede afectar a la democracia. Ponemos en cuestionamiento los pilares democráticos y algo que ha sido transversal, que fue la declaración firmada por los expresidentes, es que la democracia hay que defenderla. Y claramente ese discurso que, ojo, también no es en toda la derecha, yo creo que hay que hacer salvedades, hay desde líderes de la derecha como personas que son la sociedad a pie, que se identificó con las ideas de la derecha, también está de acuerdo con que la democracia hay que defenderla y que esto no puede volver a ocurrir. Pero algo que estaba tan claro a la conmemoración de los 30 años que nunca más, hoy día pareciera ser que es un poquito más difuso. Y eso tiene que ver un poco con esta polarización entre el gobierno y la oposición. Lesley, estamos conversando con Lesley Briceño, ella es académica, también, bueno, ha sido, pero invitadísima, hemos seguido ahí todos los procesos políticos, cientista política, siempre nos acompaña y tiene la amabilidad de poder venir justamente en los momentos más importantes a darnos su visión y también esta panorámica, porque no nos queremos quedar solamente quizás en los hechos, en esta crispación, sino que ponerle un poquito también de reflexión al tema. Y en ese aspecto, Lesley, la semana pasada conversábamos también con algunos invitados y decían, bueno, quizás hemos llegado a un punto en donde todavía genera tanta división el golpe militar, el quiebre de la democracia, porque no tuvimos un cierre como lo tuvieron otros países en Latinoamérica respecto de esta etapa. ¿Compartes quizás esa visión de que quizás nos falta cerrar ciertos capítulos de esta etapa que vivió nuestro país? Yo creo que sí, hay algunos temas que, si bien han pasado 50 años desde el golpe propiamente tal, pensemos que la recuperación de la democracia se da el año 89 y el primer gobierno democrático de don Patricio Aylwin es un gobierno que hace muchas cosas en torno a cerrar heridas, pero lógicamente por las características propias de la transición a la democracia, una transición institucional que sigue la guía que establece la Constitución del 80 al momento, un plebiscito, en ese plebiscito del sí y el no, después al ganar el no hay una elección presidencial, entonces se sigue una hoja de ruta que estaba diseñada desde el gobierno militar en esos momentos. Y lógicamente que genera una serie de problemas al instalar un sistema o a recuperar todo lo que es el proceso de transición a la democracia. Y si bien la Comisión Rettig, la Comisión Ballet hicieron muchísimo por sanar esas heridas, nos encontramos con que aún hay procesos abiertos en relación a detenidos desaparecidos, hay procesos judiciales abiertos,
hay heridas que no han sanado porque no se sabe dónde están los cuerpos de esas personas detenidas desaparecidas. Yo creo que ahí hay el plan que anunció el gobierno en torno a buscar a estos cuerpos, porque no podríamos pensar de que alguien todavía está preso, sino que lógicamente que está desaparecido y esa persona lamentablemente falleció, fue asesinada por el Estado. Ojo, fue asesinada por el Estado. Entonces, ahí hay algo que el presidente Elwin, yo recuerdo, probablemente ustedes no, porque eran más chicas, pero yo No recuerdo cuando el tanto, no presidente... tanto, ¿No Leslie. tanto? No, Pero no yo me tanto. acuerdo cuando el presidente Elwin recibe el informe Reti y después da este discurso en el cual llora y estaba tremendamente emocionado, no porque fuese algo fácil de leer, porque era revisar la sistematización de la violación de los derechos humanos por parte del Estado. No era una persona solamente. Entonces, este es el tema que todavía hay heridas que sanar. Probablemente los juicios van a continuar, pero yo creo que una de las cosas que es importante es poder cerrar esas heridas que quedan abiertas. Y ahí probablemente nos vamos a encontrar con que no sé si va a acabar la polarización, porque si aún hay familias que todavía se pelean por Balmaceda, algo que ocurrió en 1891, probablemente vamos a seguir encontrando con discusiones dentro de nuestra familia en torno al 11 de septiembre del 73. Sin embargo, hay procesos que terminar y hay aún muchas familias que tienen esas heridas abiertas y que además ya también ellas están falleciendo, las esposas, las hijas, que también ya ahora casi van quedando los nietos, algo que alguien me contó de que yo tenía un primo, un sobrino, un tío. Entonces ahí hay algo que todavía queda por trabajar desde no solamente el Estado, sino que nosotros como sociedad civil. Mm. Y respecto a la misma crispación política, cuando también vemos algunas encuestas donde hablan que la verdad es que hay un gran porcentaje de la población de todas formas que no les interesa el tema, ¿cómo ves también como se habla de crispación? O sea, ¿de verdad sientes que tenemos crispación de que este es un tema que todavía, pese a que en el fondo hay gente que sí se sigue en el fondo encontrando, cruzando por este tema, pero respecto al interés que además que conlleva para la población finalmente que se realicen actos, conmemoraciones o que incluso se hable de este tema? Oye, y ahí me sumo a lo que pregunta Leslie, sobre todo tú, Leslie, que estás en contacto con las nuevas generaciones, en el fondo. ¿Cómo se ha ido traspasando? Porque la historia es muy de boca en boca, entonces, ¿cómo se ha ido traspasando también esta etapa del país a quienes son hoy día, quienes nacieron quizás en el 2000, que ya tienen 23 años, por ejemplo? Claro, y que son generaciones que en general no vivieron el proceso, no vivieron nada asociado a la dictadura, no vivieron nada del golpe, que además algo que les contaron, algo que muchas veces también sus referencias tienen que ver con su formación académica, su formación desde el colegio, su formación desde sus familias, etc. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes algo que es súper cierto, que cuando nuestros procesos de socialización política solamente yo veo una sola visión, el otro lado me parece algo como medio turbio, medio que yo no sé qué es, puede ser desde una fake news a algo que no me lo creo. Pero en general nos vemos con que este proceso de crispación es está bastante arraigado también dentro de los jóvenes. Si bien no tiene que ver tanto con el golpe propiamente tal, no tiene que ver tanto con el 11 de septiembre y con lo que fue la dictadura militar, nos encontramos con que los jóvenes tienden a atrincherarse en sus propias ideas, tienden a pensar de que si alguien los interpela y les coloca una idea distinta, los está atacando y de que la otra persona quiere imponer sus ideas. Entonces, eso es, ojo, y eso también tiene que ver con que piensan de que mejor no converso y no negocio y no entro en una lógica de consenso para poder conseguir que mi idea sea la que prevalezca. Entonces, si eso lo traspasamos a una situación tan conflictiva como lo que es el 11 de septiembre y que genera todavía, porque aún hay gente que está viva, que vivió el golpe, probablemente nuestros padres, nuestros abuelos, quizás algún hermano mayor estaba vivo, algún profesor en la universidad, podemos tener una relación todavía cercana a los hechos históricos
Y eso lógicamente que genera bastante conflicto aún. Y eso puede ser traspasado a los estudiantes. Entonces, en términos de que ven como hay algunos grupos o algunas personas que todavía no logran ponerse de acuerdo. Si miramos, por ejemplo, lo que ocurrió ayer afuera de la Moneda, todo lo que fueron los incidentes afuera de la Moneda, que tal vez para algunos pueden haber sido algo habitual para una fecha como esta, es el Palacio de la Moneda, que además ya hace 50 años sufrió un ataque que el consenso dentro de la sociedad es que no puede volver a ocurrir. Y ayer veíamos cómo personas vándalos y de lo que es estos grupos más extremistas, rompieron ventanales, rayaron la Moneda, después fueron al cementerio general y vandalizaron tumbas. O sea, lo que decía el subsecretario Monsalve ayer es muy cierto y además es algo que yo creo que nosotros como sociedad deberíamos de tomar como algo primordial, que tiene que ver con el respeto hacia las personas, hacia todas las personas. Y el subsecretario Monsalve lo señalaba en el contexto de la vandalización de las tumbas. O sea, si no podemos respetar el descanso eterno de otra persona, independiente que usted crea o no crea, estamos hablando, o sea, tenemos un problema como sociedad. Y ahí también están los jóvenes. Y ese es un problema que lo vemos no solamente en los estudiantes universitarios, se ve en general en la generación y hay un desafío enorme como sociedad. Leslie Briceño, nuestra invitada, abriendo esta jornada, sobre todo una jornada que nos invita a la reflexión. Hoy día es 11 de septiembre, 50 años de este golpe de Estado que por supuesto todavía sigue mostrando las heridas que tenemos como sociedad y los desafíos. Ella misma lo ha mostrado en esta entrevista, los desafíos que nos queda como sociedad. Sí, sobre todo también en temas que se tiene que avanzar precisamente para poder también cerrar ciertas heridas, porque si no vamos a seguir también en este como tema infinito de donde en el fondo hay temas que se siguen manteniendo, como por ejemplo la búsqueda también de personas que desaparecieron en esa oportunidad. Leslie, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado, el que hayas comenzado la semana con nosotros y por supuesto que esperamos que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación, una muy buena jornada y también una buena semana. Chao. Así es. Gracias, Leslie. Bueno, ahí lo teníamos, hartos desafíos se nos vienen por delante, sobre todo porque, claro, han pasado 50 años y pareciera que se ha intentado avanzar, pero sigue habiendo esta situación y llegamos a unos 50 años con un ambiente bastante polarizado, como mencionaba Leslie. Sí, bueno, es lamentable también, lo hemos dicho desde el punto de vista de la polarización o también de lo que se genera al encontrarse opiniones dispares también y que en general se han hecho o se transforman en hechos de violencia y que tampoco es la idea que en el fondo se llegue a ese punto.